está enmarcada dentro de un proyecto a nivel europeo, Go for All, de gobernanza y modelos de negocio para los laboratorios vivos. Ahora lo iremos explicando. Dentro de la convocatoria o misión Salud del Suelo. Entonces, es una sesión informativa para explicaros esta convocatoria que se ha lanzado desde la entidad para la selección de 15 fincas experimentales o demostrativas dentro de este proyecto de salud del suelo. Entonces, para ello, pues se han organizado esta sesión que tenemos ahora de la mañana y otra en la tarde. Pues la convocatoria pues, está abierta desde el 18 y 19 de diciembre y terminará el 25 de este mes. Y pues en este proceso pues hemos estimado oportuno hacer esta sesión informativa pues para explicaros en qué consiste, aunque en las bases y la convocatoria está, creemos, bastante explicado, pero siempre eh, pues surgen dudas y pues para ello pues hemos estimado oportuno hacer esta sesión para explicaros un poco en qué consiste el proyecto y resolver vuestras dudas. Yo voy a explicar brevemente en qué consiste el proyecto, pero sobre todo lo importante es pues, que resolváis vuestras dudas de a qué se compromete una persona y cómo puede ser el proceso y qué son las cosas que tiene que hacer, porque aunque haya una compensación económica, pues no siempre a todo el mundo, pues en función de los condicionantes y a los compromisos a los que a los que se tiene que acoger, pues luego le interesa. Entonces, es por un lado, pues como digo, tanto para resolveros vuestras dudas y también para nosotros comunicaros los compromisos a los que os tenéis que acoger. Pues dicho eso, a ver si quiere pasar. Bueno, el proyecto, como digo, Misión Suelo, dentro de la Misión Salud Suelo, es una convocatoria europea donde pues lo que se pretende es que todos los Estados miembros para el 2030 mejoren la salud de los suelos. Esto igual que está la Misión Suelo, hay la Misión Cáncer, la Misión Ciudades, la Misión Industria, digamos, porque ya no es un proyecto al uso como viene habiendo siempre, ¿no? Proyectos de investigación, sino que es un proyecto porque tiene interés y necesidades Ya está. generales. Por tanto, pues es un proyecto, digamos, una convocatoria europea bastante importante y con bastante repercusión. Y bueno, pues desde la entidad, tanto desde la Fundación Alan como de la Asociación Alvear, pues vimos interesante concurrir y pues fuimos uno de los beneficiarios. Como digo, dentro de este objetivo general del proyecto, pues proteger y restaurar, digamos, mejorar la salud de los suelos para el 2030. Como digo, porque todos los Estados miembros tienen el compromiso de mejorar la salud de los suelos agrícolas en estos años, porque se ha habido que hay una degradación. Este proyecto en cuestión, pues tiene cinco, se trabaja con 5 territorios, es decir, en España estaríamos dos, es decir, nuestro territorio alvear y en Menorca, otros dos con los que colaboramos que estarían en Grecia, Lesbos y Tirea, y uno en Francia, Val d'Hebron. Todos esos cinco, llamémosle esos 5 territorios, pues tenemos una visión conjunta de mejora de la salud del suelo, pero cada uno pues con su idiosincrasia, con sus problemáticas y con su alternativa. Y dentro del proyecto en conjunto pues hay más de 35 participantes, desde entidades, agricultores, técnicos, centros de investigación, empresas, etcétera. El proyecto tiene una duración de 4 años y medio, ya llevamos un año y pico de recorrido y terminará en noviembre del 2028. Aquí, bueno, pues podéis verlo un poco en el mapa que tienen protocolario del proyecto, pues un poco las zonas que están, como os digo, tanto en Grecia, Francia como España. Y cada uno tiene cultivos diferentes, no todos compartimos los mismos cultivos, como digo, ni las mismas problemáticas. Dentro del nuestro, dentro del laboratorio vivo de Alvear, es decir, escucharéis por ahí algunas veces palabras que dicen Living Lab o Lighthouse. Eso son terminología en inglés que lo que indica son laboratorios vivos o laboratorios faro, proyectos faro, ¿no? Donde
¿A qué se refiere un poco con laboratorio vivo? Es decir, es verdad que ni la Unión Europea, cuando ha habido mucha controversia y mucho tiempo hasta que la gente llegara a entender lo que es un laboratorio vivo. Pero básicamente lo que nosotros ya hace 10 años, cuando fundamos Alvelar, era ese laboratorio vivo. Es decir, tener dentro de un territorio, querer restaurar ese territorio y donde en ese territorio pues hay distintos stakeholders, ¿no? O agentes, como son los propios agricultores, las propias empresas comercializadoras, las cooperativas, los ayuntamientos, todos los entes que hay en un territorio. Y al final, como laboratorio vivo, pues necesita experimentar determinadas prácticas y manejos, ¿no? Entonces, eso es algo que venimos haciendo, como sabéis, desde Alvelar, desde un inicio, donde se establecen fincas, donde se hacen jornadas demostrativas, etcétera. Es decir, básicamente lo que venimos haciendo durante estos años en Alvelar, pues, para mejorar la salud del suelo y restaurar los ecosistemas. Entonces, dentro de nuestro Living Lab, pues las entidades, digamos, que participan de forma activa, pues son la Fundación ALA, la Asociación Alvelar, el Ayuntamiento de Chiribel, Almendresa, Hábitat y como entidades de investigación, pues la Universidad Politécnica de Madrid y el IMIDRA, que el IMIDRA pues también como el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario. Dentro del proyecto, pues siempre se llaman Work o líneas de trabajo, ¿no? Pues tendría cuatro. Este proyecto lleva mucho de gobernanza, ¿no? Es decir, cómo en un territorio podemos crear una gobernanza y una co-creación para mejora de la salud del suelo. Pues hay un Work Package donde se define ese modelo de gobernanza en cada territorio. Luego hay otra línea de trabajo que es crear un centro del suelo como punto de encuentro para dinámicas transformadoras del suelo y como caso de negocio. En nuestro caso, pues se está diseñando un centro de interpretación de la agricultura regenerativa que tendrá sede en el municipio de Chiribel. Luego, el grupo de trabajo 3 que sería definir la línea base de salud del suelo, definir, aplicar y demostrar prácticas que mejoren el suelo. Como digo, aquí es donde entra directamente esta convocatoria de 15 fincas experimentales, donde pues se parte de ya una experiencia, un bagaje propio de la entidad durante estos 10 años, donde ya hay unas mínimas prácticas que sabemos que funcionan, donde en unión con los agricultores y con en esa cogobernanza, que ahora explicaremos un poco más, donde ya se ha trabajado, de hecho se organizaron 3 jornadas que ahora explicaremos, ya durante este año pasado, donde con agricultores, los que en su momento hubo más de 60 participantes, se hicieron determinadas dinámicas, pues se vio cuáles eran las prácticas que se estaban llevando a cabo ahora, qué prácticas eran las que tenían más reticencia y otras prácticas en las cuales, aunque no se aplicaban, pero estarían interesados. Entonces, ahí donde está ese, como digo, esta convocatoria de búsqueda de 15 fincas para trabajar este línea de trabajo. Y luego la última línea de trabajo, pues como cualquier otro proyecto, difusión del proyecto y de los resultados. Como digo, específicamente ya entrando en materia de lo que se requiere en esta para cumplir como laboratorio vivo en Alvelar, son 15 fincas agrícolas participantes, tiene que haber tanto fincas ecológicas como convencionales. En la totalidad de las 15 fincas tenemos que tener como mínimo 10 prácticas regenerativas diferentes y cada práctica tiene que estar reproducida, es decir, replicada como mínimo en 3 fincas. Es decir, que el tema de que cuando los agricultores y los propietarios hagamos esa selección y haya una co-creación que ya se ha hecho de qué prácticas están más o menos propuestas, que son un poco las que hay aquí, pues una de ellas, vosotros como propios propietarios, las podéis definir y todo en acuerdo, pero habrá algunas que posiblemente pues tengáis que hacerla sí o sí, porque nosotros tenemos que hacer ese, digamos, ese croquis, ese encaje de bolillos para que tengamos las 10 prácticas en la totalidad en el conjunto de las 15 fincas y las podamos repetir como mínimo en 3. No quiere decir que todas las fincas haya 10 prácticas.
¿no? Pero como mínimo, sí tenemos que tener 2 o 3 prácticas mínimo en cada finca y aparte esa misma práctica, por decir, siembra de abonos verdes, pues como mínimo de las 15 fincas tienen que estar en 3. Si hablamos de zanjas de infiltración, terrazas, construcción de terrazas, pues como mínimo en 3 fincas tiene que estar, haber zanjas de infiltración. Si hablamos del triturado de los restos de poda, pues lo mismo, ¿vale? Porque es verdad que puede haber prácticas, que ahora la veremos, y ahora estamos un poco nombrando, pues que todo el mundo se pueda un poco esté dispuesto a realizarlas, como puede ser reducir el laboreo o triturar los restos de poda, pero si nadie quiere establecer una cubierta vegetal permanente, pues no puede ser beneficiario y puede contribuir como finca experimental, ¿vale? Entonces, eso sí es verdad que tiene que quedar muy claro en estos compromisos. Como digo, las prácticas, pues un poco el resumen, pues desde el reducir la labranza, si veníamos labrando 4 o 5 veces, pues habrá un manejo que pueda ser reducción de la labranza con 1 o 2 pases máximos y un pase de descompactador por el centro de las calles para mejorar la infiltración, el triturado de los restos de poda, la incorporación de distintas enmiendas orgánicas, puede ser estiércol de oveja, puede ser estiércol de gallinaza, es decir, dentro puede ser puede decir, en los estiércoles, en la enmienda orgánica hay una amplia gama y nos podemos adaptar. Luego, fertilizantes orgánicos comerciales, digamos, que pueden ser en formato pellets, etcétera. Luego, la siembra de abonos verdes, con una mezcla de leguminosa y gramínea, o incluso crucíferas, las brásicas. Luego, el establecimiento de cubiertas vegetales permanentes, las zanjas de infiltración o la plantación en curva de nivel, etcétera, diseño hidrológico en su conjunto, luego integración de la ganadería y finalmente, pues en algunos de ellos incluso pues, algunos productos comerciales que sirvan para la micorrización o para el incremento de microbiología del suelo y activación, etcétera. O por ejemplo, en el olivar, que ya lo venimos haciendo, pues la siembra de brásicas pues para la mejora de esa fertilidad y esa mejora de la salud del suelo. Hasta ahora, no sé si tenéis alguna duda, pero yo una vez que os comente esto. Si alguno tiene ya cualquier duda, que abra el micro o escriba por el chat, que lo podemos ir resolviendo. No hay que esperar al final, ¿vale? Es decir, cualquier duda conforme vaya surgiendo, la podemos, la podemos tratar. Pues como digo, el objetivo de esta convocatoria pues, es la co-creación, poner en práctica y validar manejos agrícolas que mejoren la fertilidad del suelo, aumenten su resiliencia frente al cambio climático y contribuyan a un territorio más vivo y sostenible pues, a través de productos locales y respetuosos con los suelos. Es decir, al final, pues obtendremos, o ya se están haciendo, pero al final esto hay que darlo también a conocer a la Unión Europea y hay que darlo a conocer este territorio, las dificultades, pero también las bondades y la calidad de los productos que tenemos capacidad de producir aquí, los fundamentales. Seguro que se me escapa alguno, pero el almendro, el aceite, la miel, la ganadería, es decir, incluso en la esencia, es decir, tenemos 6 7 en los pistachos, es decir, tenemos 7 8 productos que son de una excelente calidad, incluso los cereales, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto, pues como digo, hay que elegir 15 fincas agrícolas, tienen que ser dirigidos a personas o entidades con explotaciones agrícolas comerciales, como digo, tanto ecológicas y convencionales, y cuando hablamos de explotaciones agrícolas comerciales, uno de los requisitos es que sean agricultores activos. De hecho, ahora lo comentaremos, pero por eso si habéis visto la convocatoria, incluso ya si alguno ya lo habéis solicitado, por eso se pide, o la Unión Europea pide la declaración de la renta y factura para poder demostrar que se es agricultor a título profesional y que la mayoría de los ingresos proceden de la actividad agrícola. Es decir, una persona puede tener otra actividad porque, bueno, sabemos cuál es nuestro perfil de agricultores y muchas veces no nos podemos dedicar en exclusividad a la agricultura, pero nuestros ingresos sí tienen que ser mayoritariamente procedentes de la agricultura, tienen que ser superiores a otra actividad que tengamos.
Las fincas estarían dentro del territorio alvear, pues, lo que engloba el territorio alvear, el altiplano de Granada, la comarca de Los Vélez, el Alto Almanzora, el noroeste de Murcia, la comarca de Guadix. Estaremos trabajando en cultivos leñosos, almendro, pistacho u olivo y cereal. Destinar, esto no es algo que pone la Unión Europea, vamos, pero que es lógico, mínimo 2.000 metros, es decir, destinar mínimo 2.000 metros de la finca para ensayos de campo. Es decir, nosotros, cualquier finca, pues al final pondrá a disposición varias hectáreas como mínimo. Es decir, no quiere decir que en toda la finca, pero sí una parte de sus hectáreas. Si, por ejemplo, un ejemplo, una persona va al final a hacer tres prácticas, es decir, el manejo convencional que hace, bueno, manejo que a lo mejor en una parte hay que labrar o reducir la labranza, otra parte está haciendo una siembra de abono verde y en la otra parte está haciendo una enmienda orgánica, pues utilizaremos como mínimo varias hectáreas de cada uno de los manejos. Es decir, al final pues podemos estar cogiendo entre 4, 5, 6 hectáreas de cada una de las fincas. El periodo mínimo de duración es de 2 años. Es decir, hay que implementar los manejos en este 2026 y en el 2027. Y el compromiso es de mantener los manejos. Es decir, no vale hacerlo este año y si luego viene una sequía, yo el año que viene no lo quiero mantener. El compromiso como mínimo es de mantenimiento de los 2 años mínimo y lo suyo es que se mantenga hasta la finalización del proyecto que es en el 2028. Y eso sí es algo que mantendremos con muy estricto y rigurosidad y tiene que haber un feedback tanto de que el agricultor cuando esté haciendo las tareas nos mande determinadas fotos, que no cuesta tanto, es decir, pues mira, ahora estoy realizando la siembra, pues 2 o 3 fotos donde está realizando la siembra, pues ahora estoy haciendo el triturado de los restos de poda, pues varias fotos, que aunque el equipo técnico vamos a pasar y iremos viendo cómo evoluciona, y iremos nosotros haciendo nuestro monitoreo, no siempre hay que estar en plan policía y detrás, mándame las fotos, mándame y demás, porque para eso es el trabajo y la colaboración, que por eso, sinceramente, pues cuando se convocaron estos proyectos, yo fui la persona personalmente que propuso que esto había que hacerlo dando ese aporte de dinero a los agricultores para su colaboración. Y Miguel, mira, una pregunta importante que hace Miguel, que pregunta que si las prácticas son independientes. Miguel, ¿a qué te refieres con independientes? Si no, ahora lo vemos activamente. Yo entiendo, aunque ahora Separada, será. Que si eso es. O sea, si se tiene que hacer la comparativa por un lado abono verde, por otro de control, ahí eso es donde tenemos que hacer ese encaje de bolillos, como digo, para cumplir con los objetivos. Pero, por ejemplo, no siempre tienen por qué ser independientes. Podemos tener una práctica que sea un abono verde mezclado con una enmienda orgánica o una cubierta vegetal con un triturado de los restos de poda, pero eso se puede combinar. Por ejemplo, fincas que tenéis, que yo de la mayoría de los que estáis ahora, pues conozco las fincas, de algunos todavía no. Si el manejo que ya se venía haciendo era mantenimiento de una cubierta vegetal espontánea con un triturado de resto de poda, pues eso es una práctica. Posiblemente a lo mejor en un trozo pues tengamos que hacer solo la cubierta vegetal, a lo mejor en un trozo tengamos que valorarlo como el triturar, pero que podríamos mantener que se haga esa combinación de prácticas. No, no habría Claro, problema. claro, yo me refería a eso, como que no tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo por hacer. No, es decir, en algunas prácticas, a lo mejor, como digo, eso hasta que no estén todos seleccionados, no os puedo decir si sí o si no al 100%, porque posiblemente, como digo, en alguna parte incluso a lo mejor haya que labrar un poco para tener un control, en otras no, porque hay unas fincas donde se van a establecer más manejos y en otras a lo mejor pues solo tenéis que hacer 2 o 3 manejos, pero si por ejemplo tenéis cubierta vegetal espontánea, pues uno será cubierta vegetal espontánea y el otro será un abono verde. Pues a lo mejor donde hay una cubierta espontánea, pues sí va a haber que hacer una siembra, un abono verde, ¿vale?
o hay una parte donde se va a esa cubierta vegetal espontánea, la vamos a considerar como el manejo control que viene haciendo esa finca, y en otra parte pues, habrá que hacer un aporte de enmienda orgánica, o en otra habrá que hacer un descompactado. Por eso digo que eso ahora ya de forma personalizada, cuando se seleccionen los beneficiarios, pues luego nos reuniremos aparte de forma colectiva, de forma individual, y a esa persona pues se le dirá, pues mira, finalmente en co-creación y demás, en consenso, pues tenemos que ver la mejor opción y tiene que ser esta. Puede ser que alguna persona pues no esté de acuerdo, no hay ningún problema, pues pasaríamos al siguiente persona, porque como digo, esto hay una exigencia al final de que hay que tener, pues, como mínimo esas 10 prácticas. Y lo que os venía Miguel, yo quería diciendo, aclarar una cosa. No sé si a lo mejor han entendido que hay que hacerlo en toda la finca. Eso no hay que hacerlo en toda la finca, sino en una parte como os mínimo de 2.000 metros cuadrados, por si lo acaso, hemos que no sé si es que se ha comentado, entendido. que como Vale. mínimo son 2000 metros, pero que al final siempre se va a trabajar en extensiones mínimas para hacer luego los monitoreos y demás de una Mm. hectárea, hectárea y pico por manejo. Y al final, si haces 3 manejos, pues al final estás cubriendo 4 o 5 hectáreas. Si una persona que pueda Vale, eso tener genial, aclararlo. 40 hectáreas, nosotros no vamos a trabajar en las 40 hectáreas, a lo mejor estamos trabajando Es en 5 o 6 hectáreas. Pero sí es perfecto. verdad que no vale hacer el ensayo en 500 metros, ¿vale? No, eso no es, porque para eso se paga un compromiso, y como mínimo, mínimo, mínimo son 2000 metros, pero es que en 2000 metros no da espacio a experimentar nada a gran escala, porque no estamos haciendo, eh, sino ya sea un poco implementación de práctica, ¿vale? Bueno, esto como os comentaba, de que tiene que haber esa implicación, ¿no? Esas acciones de trabajo colaborativo, pues por nuestra parte, por supuesto, siempre va a tener ese acompañamiento técnico especializado y va a haber un seguimiento continuo. Son ensayos reales en campo para mejorar la salud del suelo, reducir la erosión y favorecer la biodiversidad. Como digo, son ensayos reales, no estamos hablando de ensayos en macetas ni ensayos como digo, en un trozo de 100 metros. Luego, la co-creación de esas prácticas adaptadas a cada finca y a las condiciones locales. Como digo, se ha hecho ya 3 talleres donde se ha hecho esa selección y esa co-creación de prácticas, pero como digo, se adaptará a las condicionantes, limitaciones o posibilidades y que tenga cada finca, ¿no? Es decir, que ahí va a haber luego, aparte, una co-creación o un diseño conjunto entre el propietario y nosotros. Luego va a haber un intercambio de experiencias con otros agricultores del territorio, incluso con esta red europea del Go for All, es decir, pues la persona que entre dentro de esta red de 15 fincas, pues tiene que estar a disposición de que se puedan organizar algún evento en su finca o se haga alguna jornada demostrativa, o alguno de los agricultores, pues en un momento dado a lo mejor tiene que acompañarnos o ir a la otra áreas como hemos dicho, de Grecia o de Francia. Y como digo, pues finalmente va a haber un apoyo económico de 10.000 euros por cada explotación, que estará repartido en 3 pagos. Uno ahora, una vez que se haga la selección, pues para formalizar ese convenio, otro el año que viene, una vez comprobado que ha mantenido, que ha implementado las prácticas y que las ha mantenido, y otro final cuando pues durante los 2 años de mínimo de duración de los ensayos pues se han implementado y se han mantenido. Y sinceramente, pues si se hace un primer pago y luego a lo largo del año no se implementa o no se mantiene, pues evidentemente, y lo dejamos completamente claro, pues se rescindirá el convenio y no se seguirá manteniendo los pagos, se hará simplemente el primer pago. Como os digo, estas prácticas a implementar y que se han propuesto en jornadas participativas, pues se hicieron unos 3 talleres participativos. El primero de ellos en Vélez Rubio, el segundo en Huesca y un tercero en Zújar, donde hubo un total de 66 participantes. Y aquí lo hemos puesto en distintos colores, pues las prácticas que se obtuvieron de resultados como las de alta adopción, es decir, que los agricultores la implementan y están a favor de ella y la implementan. Las voy a leer rápidamente.
implementación de estiércol, reducción de la labranza, aporte de compost, siembra e implementación de abonos verdes, implementación de cubiertas permanentes, mantenimiento y creación de terrazas o bancales y descompactación del terreno. Prácticas con alto interés, pero que no se estaban implementando tanto como las de alta adopción, como son la zeolita o el biochar, la aportación de peles, plantación de setos entre calles, colocación de cajas nido o bebederos e implementación de gestión de diversas modalidades ganaderas. Y las que había más reticencia o había una mayor resistencia por diferentes casuísticas, algunas incluso por desconocimiento, otras veces por falta de maquinaria, otras veces por dificultades varias, pues era la cubierta vegetal al 50% de la calle, plantación y siembra en curvas de nivel, plantación de setos en las calles, incorporación de ganadería extensiva propia e integración parcial de ganadería en las fincas. Como veis, pues siempre un tema ha sido más complejo el tema de la ganadería. A veces por falta de tener ganadería a disposición en el entorno y otras veces por cierta mentalidad de que es un perjuicio, cuando es todo lo contrario. Ya finalmente, por nuestra parte, pues un poco de resolución de dudas más habituales y ya pues pasamos a que vosotros preguntéis lo que necesitéis. Pues como decimos, la apertura de la convocatoria se realizó el 19 de diciembre, estará abierta hasta el 25 de enero a las 23:59 y recordad, no vale que el 26 por la mañana o el 27 nos llaméis que se me ha olvidado, que lo siento, que tal, lo sentimos porque es el plazo y la Unión Europea pues luego nos pone problemas. Entonces, pues lo sentimos, por eso estamos ahora, que todavía quedan días suficientes pues para resolver dudas y que tengáis tiempo de solicitarlo. Todos los datos, por supuesto, se tratarán de manera confidencial. El proceso de selección se hará de acuerdo con los principios de transparencia, igualdad de trato y equidad. Hay que demostrar que los ingresos provienen de la actividad agrícola, como digo, tanto la declaración de la renta de los últimos 3 años como facturas de venta de productos. Y otro tema, es decir, si una persona tiene, bueno, ahora lo diré lo de los cultivos. Este tema, pues, como digo, podéis tener otra actividad que os produzca rendimientos del trabajo, ingresos, pero fundamental tienen que venir de la actividad agrícola. Tiene que haber un compromiso mínimo, como digo, de implementación y mantenimiento de las prácticas, una colaboración, lo de la superficie que lo hemos dicho, el tema de los cultivos será en cultivos leñosos, almendro, pistacho y olivar, y los cereales. Por finca solo se podrá tener un cultivo, es decir, que por finca pues trabajaremos uno de los cultivos, o bien cereal, almendro, pistacho u olivar, pero no se va a trabajar o no se puede hacer dos solicitudes, una para el almendro y otra para el cereal. Tiene que ser para cada una de los, para un solo cultivo, ¿vale? Y como digo, aquí es donde luego, pues en la selección, pues nosotros luego tendremos que concurrir y hacer también la selección para cubrir, como digo, tanto que haya fincas convencionales como que haya fincas ecológicas y luego pues que haya de todos los cultivos. Fincas dentro del territorio, hay obligación de proporcionar datos históricos de los manejos de la explotación, es decir, se os pedirá pues, cuál es el manejo que veníais haciendo, cuáles eran los ingresos que veníais teniendo, cuáles eran los gastos que os supone esta explotación, porque para eso luego hay que también seleccionar el tipo de prácticas, porque luego lo que se obtiene, aparte de que haya una mejora de la salud del suelo, pues ver cuáles de las prácticas pues, supone o sacar un estudio socioeconómico de la implementación de la agricultura regenerativa. Co-creación de esas prácticas a implementar en las fincas, pues, como decimos, con nuestro apoyo y junto con el beneficiario, participación activa en presentaciones y reuniones, los criterios de selección que están en la convocatoria, pues la participación previa en otros proyectos, experiencia en haber participado en proyectos de investigación, repercusión mediática, la edad, etcétera. Luego, como digo, el apoyo financiero de los 10.000 euros, pues fundamentalmente es por un tema de
implicación en ese trabajo, ¿no? Una imputación al final de horas de trabajo, por hacer esas prácticas y mantenerlas y estar pendientes. Luego, un gastos de viaje, por si tenéis que, exactamente si hay que asistir a alguna reunión en algún sitio, pues para que podáis participar, ahí entran dentro de esos 10.000 euros para viajes dentro del territorio. Si hubiera que ir a un viaje exterior, pues veremos si hay otra financiación. Para el combustible, digamos, esa depreciación de vuestra maquinaria, por vuestra implicación. Y no queda que a lo mejor, pero sería muy puntualmente, pues por deciros, pues a lo mejor si hay que hacer una zanja de infiltración y al final va a ir una máquina y va a echar 3 horas de trabajo para hacer una tal, pues a lo mejor una pequeña parte, pues como vosotros lo tenéis ese dinero, pues tiene que salir de ahí. En principio, no es que se vayan a pedir facturas de nada, sino que es un apoyo que vaya a tener por esa implicación, pero en un momento dado, como digo, pues si hace falta al final hacer una práctica o, por ejemplo, si luego aparte, que eso hay una otra partida para lo que son los insumos de las semillas, pues tendréis que ir vosotras por vuestra semilla y gastar el tiempo en ir a por ella y el desplazamiento, pues ese tema entra dentro de esa participación general como implicación en horas de trabajo. Se establecerá y se firmará un convenio individualizado por cada beneficiario y bueno, y finalmente pues las solicitudes se hacen a través del formulario que hay bien en la convocatoria o bien por email y demás. Y por nuestra parte, pues bueno, ahí tenéis el correo genérico para resolver dudas que luego ya nos llegan y estamos a vuestra disposición pues para resolver tantas dudas, propuestas que tengáis y demás. Miguel José María pregunta que si es necesario disponer de maquinaria, de tractor o se subvencionarán los gastos del tractor. Vamos, yo creo que con esto ha quedado, pero vamos, por si le sigue surgiendo la duda. El tema es que tiene que haber esa disponibilidad tanto de tiempo como de maquinaria del interesado. Es decir, por ejemplo, de tractor. Luego, el resto de máquinas, es decir, para hacer las labores, es decir, el aporte del compost, el desbrozado de la cubierta vegetal, la incorporación del abono verde. Para eso no hay que disponer de esa maquinaria, porque Alvelar tiene un banco de maquinaria que lo pone a disposición de los agricultores. Es decir, lo tiene que pagar, es decir, como cualquier usuario, es decir, eh, que por un día de funcionamiento, por ejemplo, de un esparcidor, pues vale 45 euros, pero lo tiene a disposición. Lo que sí hay es que hay que disponer de tractor como mínimo. Porque si, por ejemplo, hay que hacer una jornada y hay que hacer una demostración del triturado de los restos de poda, pues tiene uno que tener el tractor. La trituradora no. La trituradora, como digo, se puede poner a disposición desde la entidad. Pero lo que es y además es que si no tienes tractor, pues rara vez eres agricultor a título profesional, porque si todo pero bueno, se puede dar el caso que alguien lo externalice y demás, pero tiene que demostrar que tiene disponibilidad, porque es lo que digo, porque hablamos con conocimiento de causa, luego no nos vale, pues yo es que no he podido hacer los manejos porque no tengo tractor, porque no me ha venido, porque tal, porque cual, no son excusas, lo sentimos, pero es que si no... Pues por eso, a lo mejor parece muy estricto, pero es que después de 10 años ya vamos viendo que este tipo de cosas tienen que quedar claras desde el principio. Uno tiene que disponer tanto de la finca como del tiempo de hacerlo, como de la maquinaria mínima para desarrollar el trabajo. Por finca convencional también sirve una que esté en conversión a ecológico. Miguel, sí, sí vale. Es decir, nosotros el tema de que esté en conversión, es decir, la documentación, ¿no? En cómo se encuentra el proceso de estar en ecológico o convencional, no nos metemos. El tema es que sí se necesitan fincas convencionales, porque lo que se tiene que comparar también es cómo está la salud del suelo entre unas fincas convencionales, que de hecho lo que pasa es que si está en conversión
ya no le está echando fitosanitarios o sobre todo fertilizantes de síntesis. Entonces, las fincas convencionales que tenemos o que se necesitan es un poco que sean convencionales donde se están aportando pues fertilizantes de síntesis pues para ver esa vida del suelo, ese contenido en nutrientes, ese contenido en materia orgánica, etcétera. Es que yo tengo unas parcelas ahora que las voy a coger ahora nuevas seguramente este año. Entonces, están en convencional, pero la opción es la de acta en ecológico, claro. Lo que se puede hacer es mantener, en caso de que fuera el seleccionado, mantenerla, si estos 2 años como mínimo, sí tendrías que mantenerla en convencional, ¿no? Es decir, de hecho, no le podríamos a lo mejor en una parte aportar eh, el, o en una parte deberíamos de seguir aportando fertilizantes de síntesis frente a compost. Por ejemplo, imagínate, venimos y la parcela, al final decimos, pues mira, en esta parcela se van a hacer 3 tratamientos. Uno, imagínate que venía labrando muchas veces, no lo sé. ¿Veníais labrando mucho? ¿Esa finca no lo sabe? Sí. Imagínate que Es venían una, es una finca de cereal. pues por ejemplo, pues, o incluso si la tienes de cereal, la podríamos, va a ser más puntuable si la mantenemos en cereal, que hay menos fincas, pues mantener una finca en cereal y la mantenemos como una parte en convencional y la otra, el manejo que va a ser en cereales, una rotación con una leguminosa y un aporte de materia orgánica. Y la inmensa mayoría la podemos ya meter en el manejo regenerativo, pero mínimo, pues sí tendremos que tener, imagínate, una hectárea en convencional para comparar, ¿sabes? Eso Sí, es donde dejar digo una parte fuera, el claro. personalizado. Pero sí, sí, se podría hacer. Y es como todo, se habla incluso con la certificadora y mira, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, oye, mira, esta hectárea está así, ¿sabes? Pero sí se Mm. podría. Perfectamente una hectárea una parcela de cereal, incluso como digo, Sí, ahora estará, no hay problema. nos vendría, sería una finca, es donde digo ahí que tenemos que hacer esa selección, porque si, por ejemplo, todos los agricultores nos presentan fincas de olivar y de almendro, por decir, pues, y hay una parcela como es la de cereal en convencional, pues tenemos que seleccionar esa parcela de cereal para cumplir con tener de los cultivos y tener convencional, ¿vale? Es decir, Mm. perfectamente sería viable, Miguel. Vale, vale, pues lo miraremos a ver. Que no Ah, vamos, bueno, entonces, que no la vamos, planta en las aromática fincas me gusta. convencionales no vamos tampoco a aportar nosotros herbicidas ni nada, ¿no? Simplemente un poco la fertilización, que se mantiene durante estos 2 años una fertilización convencional, que si hablamos de cereales en nuestra zona casi que se aporta poco, pero bueno, en este caso pues a lo mejor se tendría que aportar una pequeña cantidad de, vamos a hablar, ya lo veríamos, de sulfato amónico, de triple 15, pues para comparar con Un una desarrollo finca vegetativo. donde esté con práctica regenerativa y veamos cómo incrementa la biomasa y los nutrientes. Pero Mm. sí, Miguel, perfectamente podría ser. Entonces, y planta aromática cero, ¿no? No, planta aromática. En este proyecto en cuestión no, pero tenemos otros donde sí, ya lo sabes. Es decir, Vale. No voy a estar, yo por mi parte, bien, de momento. no sé si Pregunta, pregunta Miguel que cómo se va a valorar la repercusión mediática. por la repercusión mediática, no solo es por si tiene página web o tiene redes sociales, sino también si esa implicación o cuando ha asistido a la jornada, hay esa participación, eres una persona que cuando se ha pedido ha hecho vídeo, es decir, no es solo que tenga redes sociales o no, sino es hay muchos más criterios donde se puede ver esa repercusión mediática en cuanto a porque esto lo pide un poco la Unión Europea pues, para dar visibilidad y ser proyectos faros, la repercusión mediática también, si esa persona tiene capacidades de organizar jornadas, si esa persona ha participado y ha desarrollado jornadas en su finca, es decir, son muchas cosas, ¿no? Es decir, repercusión mediática. Si esa finca tiene pues cierta capacidad de difusión.
otro lado podemos presentar la finca entera y luego elegimos parcelas. Tengo cereal, olivar, No, almendros, no lo la finca escucha entera bien, ¿cómo? y muchería, ¿no? No lo escucha bien, Miguel, ¿qué has dicho? Tengo varias, tengo en la finca tengo varias parcelas de secano, de cereal, de olivar, de almendros. Voy a dejar la finca entera y luego ya No, eh, no, pero por ejemplo, lo que sí tenéis que vosotros poner en la convocatoria es, yo estaría, priorizaría o estaría interesado, por decir, en que sea de almendro, o sea, en la parte de cereal, pero tengo a disposición también esto o esto. Es decir, ¿cuál sería por la que tú inicialmente quieres participar, pero que tiene otra disposición que también estás dando por hecho que estarías dispuesto a ponerla? Entonces ahí es donde tenéis que poner esos antecedentes, pues, como ha comentado Miguel Muñoz. Pues mira, yo tengo de cereales convencional, porque eso es lo que luego nos vale a nosotros para poder hacer esa selección, como digo, porque aquí hay que hacer un encaje de bolillos muy grande, en el sentido de que tengamos cubiertos los cultivos, como digo, que sean convencionales, que sean ecológicos y un poco también estén distribuidos por las comarcas, ¿no? Es decir, no podemos tener, si es un laboratorio vivo de un territorio, pues que se condensen todas las fincas en una comarca, ¿no? Porque para que sea lo más equitativo y también, como decimos, un poco representativo de las condiciones del territorio. Por eso vosotros ponerlo en la convocatoria, pues escrito sin problema. ¿Alguna duda más? También sugerencias, se toma en cuenta. Hola, ¿se me escucha? Sí, Mira, yo quería preguntar, por ejemplo, yo tengo parcelas en muchos sitios y que las tengo muy sueltas. ¿Cómo se elige la parcela más adecuada o cómo nos ponemos de acuerdo para elegir la parcela más adecuada si llega al caso? ¿cómo? ¿Cómo se elige la parcela en la que voy a hacer el experimento? Como yo tengo parcelas en tantos sitios, hay parcelas que yo veo que no les va a venir bien ningún experimento y otras que sí. ¿Cómo se elige el sitio que lo vamos a... Eso ¿Sabes? en conjunto, pues vemos, como conocemos tus parcelas e incluso hay gente que ya viene trabajando en algunas parcelas donde se vienen haciendo cosas, pues ahí es donde digo, pues bueno, ya, oye, mira, pues que en esta es verdad que si ponemos cubierta vegetal, los almendros en el suelo es muy fuerte y en verano se secan tal, pues eso es donde ya de forma personalizada con cada uno de vosotros, pues lo intentamos ajustar al máximo. Pero que la selección de luego que ese perfil de agricultora, ¿no? Atomizada, pues ya seleccionaremos las parcelas más apropiadas. Mm. De acuerdo. Además, tú sabes cómo va eso de las parcelas, pero que sí que pues depende de si vamos a seguir. Oye, pues mira, interesa seguir con esto que se viene haciendo durante 3 años ya. Ah, pues mira, no, como vamos a tener que hacer otra cosa, tenemos que cambiar otra parcela. Eso ya lo vamos a ver en ese convenio personalizado y adaptación de las prácticas de cada una de las fincas. Una vez que ya tengamos, pues, todas las fincas De propuestas. acuerdo. Ya digo, de Pues todos yo no tengo modos, ninguna duda más. No sé. ¿no? Cualquier duda que tengáis, si no, pues nos la Arancha o a mí por correo, por llamada, pues no lo comentáis y demás, ¿vale? De acuerdo. Ya os digo, eso sí, el tema que es el proyecto, pues que yo entiendo que lo de los 10.000 euros pues es llamativo, ¿no? Que por eso ya os digo que yo lo puse así porque creo que en los proyectos cuando hay cierto dinero pues también no solo las materias o el material fungible que se le da a un agricultor, sino su implicación. Pero que sí a la misma vez pues que seáis conocedores de que esto pues requiere de una implicación y en tiempo
y pues que luego sabemos, oye, pues mira, que es que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, o cuando luego haya que medir la producción, pues hay que tener algunos árboles en los que tenemos que medir la producción a lo mejor a mano y hay que colaborar, es decir, que requiere de cierta implicación. Yo tanto digo una cosa como lo otro, lo defiendo todo, pero a la misma vez para que quede claro, pues que tiene que haber una implicación, porque si no hay esa implicación, pues no se puede llevar a cabo. Pero vamos, que afortunadamente, pues la inmensa mayoría de los proyectos que llevamos ejecutados en estos 10 años, pues se ejecutan bien. Y ya os digo, en este pues hay que mejorarlo todavía un poco más, pues por el tema de que nos demandan más exigencias. Porque en otras veces, pues, depende de nosotros, y siempre depende de nosotros, pero en este caso, pues, como no depende de nosotros, sino depende de también otras entidades, pues hay que hacerlo bastante estricto. Pues ya digo, si no tenéis ninguna otra pregunta, pues esta tarde tendremos la otra sesión similar, pues para gente que por la mañana, por temas de trabajo o algo, no puedan, pues hemos hecho otra para que puedan adaptarse su horario. Y ya digo, si luego surge cualquier duda, pues esta tarde, pues luego al final como hoy, o si os surge alguna duda, no os conectáis, nos la preguntáis y si no, pues vía teléfono sin ningún problema. Estamos a vuestra disposición. Pues nada, que tengáis buena mañana.